¿Qué es el electro y qué relación tiene con el hip hop? Breve resumen. Electro es un término derivado del concepto electrofunk. Podríamos decir que este estilo musical electrónico se basa en los patrones sincopados y arpegiados del funk. Esto que suena es Planet Rock, de Afrika Bambaataa, el que se considera el primer disco publicado de electrofunk. En realidad, en aquel momento no era más que un disco de hip hop, de rap. Aquí está la relación. Desde ese momento y durante varios años, el estilo de producción que se hizo para el rap lo podríamos definir hoy como electro. La aparición de nuevos instrumentos electrónicos facilitó a los jóvenes productores y DJs crear música para los MCs sin necesitar las orquestas y sus caras sesiones de grabación, pero también claramente se vieron influenciados por el sonido de estas máquinas. Estas circunstancias le dieron forma a la música del hip hop, con esta particular manera de evolucionar el sonido de los 70, pero unos pocos años después apareció el sampler en la vida de los productores y cambió de nuevo la estética del rap, recuperando el sonido orgánico de sus orígenes funk. Es aquí el momento clave, donde gran cantidad de músicos se resistieron a dejar ese sonido sintético. Y aunque dejado de lado de la mayoría de los MCs, muchos DJs y consumidores de hip hop lo mantuvieron vivo durante un tiempo. Hoy podemos decir que la combinación de electro con la música disco de los 80 generaron los patrones musicales dance de gran éxito actual, ofreciendo primero el house, después el acid y en consecuencia el techno y todos sus derivados. Cuando nos llegó de manera masiva el hip hop a España en 1984, el electro rap era lo que mandaba. Era el estilo musical de todos los elementos de esta cultura. Era la música que venía asociada a cualquier vídeo, cualquier película. Entonces nosotros las conocíamos por los sonidos de la canción, hasta que empezamos a descubrir los nombres, también mucho a través de los street sounds, que son los que introdujeron el término electro. A mí me gusta pensar que el término electro vino sobre todo de aquellos famosos discos que se hicieron en Inglaterra y que se llamaban electro. Eran electro 1, electro 2, hasta el 20 y pico. Ahí se recopilaba un poquito la música que había en ese momento y que tenía ese sonido característico del que estamos hablando. Cuando nos pusimos a hacer rap algo más tarde, a algunos nos quedó un pozo importante y le dedicamos un poco de espacio a este sonido, aunque ya no era de vanguardia. Yo creo que hemos persistido con el electro a través de los años porque también fue la música, la banda sonora de nuestra adolescencia, de un movimiento muy fuerte que fue el breakdance. Aquel sonido era con lo que habíamos crecido, lo que habíamos empezado, habíamos bailado break, habíamos ido a pintar con aquella música y realmente seguíamos, o sea, no podíamos dejarlo de lado, aunque ya en aquella época el rap ya tenía otro estilo de música totalmente diferente. Cuando tienes 14, 15, 16 años, cualquier estilo de música que escuches cada día con mucha frecuencia se te queda impregnado. Y en este caso nosotros fue el electro. En los 90 comienzan los tiempos del reciclaje del hip hop. Conceptos como Back to the Old School se empiezan a escuchar. Nacen grupos como Jurassic 5 que recuperan la esencia del rap, y lo mismo ocurre con el electro, que aunque parecía desaparecido, a finales de los 90 resultó ser una gema escondida en eso que se llama cultura underground. Es el momento de Model 500, de Metroplex, de Underground Resistance, todo este sonido techno que había mamado de Kraftwerk, son los que habían visto las giras de Kraftwerk por Estados Unidos y empezaron a sacar temas electro. El norte de Europa principalmente, pues empezaron a escuchar estos temas y empezaron a hacer un electro que, avanzado el tiempo, pues empezaron a coger de Electrobot Music, de DAF, de Front 242, del Acid, que estaban escuchando con el Acid House en este momento. Hicieron un sonido más europeo. Nació un electro más cercano a lo que empezó Kraftwerk, se alejaron un poco del hip hop. Ha habido este sonido que ha llevado después al Electroclash con Gigolo. En España hubo un momento clave, que fue la publicación de este disco en 1998. Aunque es justo decir que un puñado de artistas se mantuvo activo en este género durante toda la década. Aquí en Barcelona, por la época de los 90, teníamos todavía en nuestra mente aquel sonido. Por eso muchas maquetas de aquella época tenían una clara influencia del electro. Estábamos metidos en el mundo del rap, pero
La semillita del electro estaba ahí. En el año 93 hice varias cintas de mezclas, incluso un recopilatorio de grupos de Barcelona de estilo electro que se llamó Electro Hop. Quizá en cualquier otro país hubiera sido un disco, pero en ese momento, en esas circunstancias, fue una maqueta en formato cassette. Pero como dije antes, en 1998 se oficializó y se tomó en serio por fin este género. Desde ese momento las cosas cambiaron, y aunque prácticamente los 16 artistas que aparecen en este disco estaban en la cultura hip hop, es a partir de aquí cuando este género musical se emancipa. Se publican discos y se escucha por la radio, siendo denominado por primera vez aquí como electro. Yo empiezo a mediados de los 90, nos compramos un Atari, nos compramos un sintetizador y un sampler y unas cajas de ritmo de segunda mano. Empezamos a producir, bueno, a aprender a producir básicamente. Nuestro background no viene del hip hop, viene más del electro body music, del siniestro, del gótico, de la gótico electrónica. Nos declinamos para el electro, ¿no? Cuando lo descubrimos fue como gracias. Yo el electro lo conozco a raíz del movimiento hip hop, era rap, eran bases de electro pero con rimas por encima. Después ya la cosa fue derivando un poco más a la música electrónica y ya empecé a escuchar electro más europeo. Llegado el siglo XXI, el nuevo electro estaba viviendo un momento de auge mundial, completamente independizado del hip hop, aunque la mayoría de aquellos productores tenían o tuvieron relación de algún modo. Pues yo conocí el electro a través del hip hop y el breakdance, solo fue el primer contacto. Sí, bueno, yo iba a comprar pintura a una tienda que se llamaba Bunker, porque era escritor de graffiti y allí vendían discos también de electro, de hip hop y tal, y bueno, me empecé a aficionar allí. Cuando empecé a pincharlo, pues ya como que había dejado de lado el hip hop. Es un tiempo donde algunos músicos españoles comenzaron a salir del país y donde se rompieron brevemente algunas fronteras musicales, teniendo el electro su espacio en festivales de breakbeat o festivales como el famoso Sonar de Barcelona. Parte de este momento lo protagonizaron los DJs especializados, no solo los músicos, aunque esta época de vacas gordas no duró demasiado y enseguida volvimos al misterioso mundo del underground. Pincharlo empecé al final de los 90, había mucha escena en Bélgica, muchas fiestas pequeñas con un sonido muy underground. Empecé a pinchar en el año 99 y empecé pinchando hip hop y electro. Recuerdo que mi primer disco fue el Planet Rock, el primero que mezclé. Después ya pues me inicié en los demás estilos que me gustaban dentro de la electrónica sin abandonar el hip hop y el electro. Bueno, yo empecé a pinchar electro en la sala Neón de Nizza, que fue mi debut como DJ, lo que pasa que allí mezclábamos electro con algo que también le llamaban electro, pero que en realidad no lo era, en el año 2001. Pero realmente fue en el año 2003 cuando creamos nuestro colectivo Electro Club y ahí ya fue como algo más purista, como todo muy underground y muy relacionado con el electro. Antes ibas a una fiesta y te encontrabas cualquier estilo sin clasificar el nombre de la fiesta. Ahora eso se ha perdido. El electro se tiene que independizar y buscarse su propio hueco. Aquí en Barcelona siempre ha estado el movimiento electrónico muy marcado por el techno y el house. Y yo creo que esa ha sido una de las razones por las que ha costado más que la gente entienda un sonido así sincopado como es el electro. A ver, ahora creo que está encontrando su sitio, que cada vez hay más gente que lo entiende, incluso gente joven que se está aficionando bastante. Y no sé, empiezo a ver que hay como espacio en los clubs para hacer fiestas. Tiene espacio, pero tiene un espacio reservado. Es como el jazz y el rock. Los artistas de rock respetan el jazz. Muchos artistas del techno han hecho algo de electro. Cuando hablas con un DJ de más de 30 años, todos han pinchado electro a un momento, o tienen discos guardados, o conocen bueno, los clásicos, los conocen todos. No tiene en la escena de club mucha repercusión porque es cierto que es un género que no se ha trabajado de manera comercial, pero la gente le tiene respeto. Hoy el electro es adulto, tiene una escena distribuida por todo el mundo, sobrevive por muchos motivos y uno es el buen uso que hace de la tecnología.
Los productores de electro aman a sus máquinas, son sus instrumentos. Les gustan el sonido particular que tiene una máquina sobre otra, pero pueden evolucionar y usar otras o nuevas tecnologías. Lo importante es tener esta relación íntima con su herramienta de expresión. El 1 de enero de 2010 lanzamos un foro de electro, solo electro, exclusivamente para hablar y aprovechar el conocimiento de los productores ahí por toda España. Y ha permitido juntar gente que ni conocíamos, con artistas noveles, productores veteranos y consagrados, y hacer un grupo con una cohesión fuerte en toda España y parte del extranjero, porque algunos se han ido conectando a este grupo de los contactados, porque la gente hace electro, aunque sea en su garaje durante 20 años solo. Ahora no están solos. También ha sido tradicionalmente muy cercano a la ciencia ficción o a las ciencias naturales como la astronomía, la física o la robótica, siendo una fuente de inspiración constante. Creo que va cogido de la mano con la ciencia ficción por un tema de estética, también de sonidos, porque en las películas de ciencia ficción utilizaban esos sintetizadores analógicos y esos sonidos, pero no es la única temática. Puede haber temática robótica, conspiranoica, de física cuántica o mecánica cuántica, el espacio en general, ¿no?, que te inspira mucho. Problemas más reales como la pobreza, la industrialización masiva, el destrozo que estamos haciendo con la naturaleza, todo esto también sirve de fuente de inspiración y motivo de protesta. Para inspirarte todo sirve, entonces un buen día, un mal día, un día de lluvia, un amor, una persona. Se sigue manteniendo la escena contracultural, pero es muy fiel a una serie de principios que lo mantienen vivo tras 30 años. Cada vez hay más gente que lo descubre y lo consume, y parece que estamos llegando a una época en que las dos audiencias potenciales, la de la música electrónica y la del hip hop, están preparadas para entenderlo. Tienes que haber recorrido muchas otras músicas para cuando llegues al electro quedarte en el electro. Yo creo que es una música fácil de escuchar y fácil de bailar. Lo que pasa que aquí en este país creo que estamos muy acostumbrados al 4x4, pero creo que es muy posible enseñarle a la gente que esta música se puede bailar, se puede escuchar para ducharte, para lo que quieras. Tienes un abanico tan grande de estilos o de subestilos que tienes para todo. Es complejo porque es rico, porque la gente hace música para compartir, para enseñar lo que son capaces de hacer, y entonces pueden trabajar mucho sus temas. No son pistas para quemar o una pista de transición, son canciones. Hay mucha información, mucho trabajo en los temas. Es un género trabajado, pero no complicado. La música de club o de techno no está tan diferenciada de la música de electro. Muchos estilos de techno en los que hacen guiños al electro. Lo que pasa es que la gente se los traga sin saber realmente que está escuchando electro. El electro puede funcionar en club y funciona en club. Los directos puede presentarse en cualquier club que no sea de house comercial, porque hay espectáculo, hay sonidaco y hay mucha energía en el escenario. Eso funciona si lo ponemos en medio de otros estilos. Hay tantas cosas por enseñar en electro que tienes que ser capaz de pasar de un registro a otro dentro de los mundos que ofrece electro, y con eso te puedes llevar una fiesta entero. Hay todos los humores, todas las posibilidades, los mundos en electro para eso. El sonido del electro se basa bastante en los sonidos antiguos
Los productores de electro les gusta tener las máquinas antiguas, buscas ese sonido y solo esa máquina tiene ese sonido, porque cada máquina te da su color especial. De por sí un directo de electrónica ya es frío, ya solo falta congelarlo con poner un tío delante de una pantalla de un ordenador y una controladora, es casi como poner un CD. Para el público creo que es más agradable ver a una persona que están utilizando unas máquinas y están sonando realmente esas máquinas que no un ordenador y tocando el pad con el dedo, ¿no? O con un controlador. Así que es bueno que ver a una o dos personas jugueteando, moviéndose un poco a lo mejor por el escenario y ver que está tocando botones, cantando con el vocoder o sin él, que haya un poco más de movimiento. Nos gusta ver las máquinas, ver cómo las tocan, lo que hacen con ellas, de la misma manera que nos gusta ver fotos de estudios ajenos. Es más espectáculo, pero también nos enseña que es alguien como nosotros, porque con un software seguramente puedes hacer exactamente lo mismo y sonar incluso mejor, pero estará presentando su proyección, no estará compartiéndolo con nosotros el sudor encima de la máquina y lo hago así y lo hago por vosotros en este momento, ¿no? Espero que os haya picado la curiosidad, así que para aquellos que quieran expandir sus gustos musicales con una música elaborada, expresiva y pasional, aquí os dejo esta posibilidad de nueva exploración. Larga vida al electro.